Brunner, que también lo pueden ver en la bibliografía como diagrama de masas o diagrama de volúmenes acumulados. El Brunner es, hasta el día de hoy, el método más confiable para analizar la compensación de volúmenes de suelo y la determinación de las distancias de transporte. La finalidad básica de este diagrama es permitir la optimización del transporte, que es en definitiva lo que cuesta a la hora de lo caro a la hora de hacer el movimiento del suelo. Bueno, en el diagrama de Brunner se trata de definir los volúmenes a transportar para lograr las mínimas distancias de transporte y determinar y gestionar eventuales depósitos y o préstamos, lo que a su vez permitirá asignar el equipo más adecuado para gestionar y organizar el movimiento de suelos. Entonces el diagrama me da muchas posibilidades y es mucho más completo en cuanto a la información que se le puede extraer que el diagrama de áreas. Hay que tener algo muy en claro, que es que el diagrama de Brunner no calcula los volúmenes totales de terraplén o de desmonte. Eso no se hace con este diagrama. Se lo puede hacer, pero no usando este diagrama. Dicho esto, vamos a hacer algunas consideraciones fundamentales en cuanto a los alcances y a la precisión del método. En primer lugar, suponemos que el transporte longitudinal de los volúmenes o masas excedentes se hace sobre terreno horizontal, cosa que no siempre es verdad. Segundo, el transporte se realiza siguiendo trayectorias paralelas entre sí, que resultan a su vez paralelas al eje de la obra, que tampoco es cierto. No se consideran acá los desvíos o retornos o todo el movimiento que se realiza al pie de obra. En tercer lugar, el costo unitario del transporte se considera idéntico para todas las compensaciones longitudinales del diagrama, independientemente del volumen de suelo que haya que mover en el sector del diagrama de que se trate. Y esto tampoco es cierto porque el costo unitario varía de acuerdo a las pendientes, varía de acuerdo al tipo de suelo, varía de acuerdo al equipo que yo tenga asignado. Y por último, y esta consideración es la más controversial, es que se efectúa la máxima compensación que el diagrama permite. En otras palabras, estamos diciendo que cada volumen de suelo excavado se emplea para construir terraplenes. Esto quiere decir que ningún terraplén va a ser ejecutado o construido con suelo que no provenga estrictamente de las excavaciones realizadas, cualquiera sea la distancia a la que se encuentre. Estas cuatro consideraciones hacen que el diagrama pierda, le quiten un poco de precisión al diagrama, pero así todo es el método más confiable que hay para evaluar el movimiento de suelo. Así que sigue siendo de aplicación en la actualidad. Bueno, vamos a ver cómo se obtiene el diagrama. Tenemos una posibilidad que es el método gráfico y que el diagrama de Brunner se obtiene a partir del diagrama de áreas depurado que ya hemos visto, haciendo la integración gráfica del diagrama. Pero esto es engorroso, lleva mucho tiempo, entonces lo más fácil es utilizar el método analítico, para el cual debe confeccionarse una planilla de cálculo como la que vamos a ver ahora. En esta planilla, la primera columna es progresiva, la segunda columna áreas, como habíamos visto para el diagrama de áreas, con subcolumnas de terraplén y desmonte. La tercera columna, es la columna de distancia, que no la hemos visto en áreas. La cuarta es la columna del coeficiente de compactación. La quinta es volúmenes, que también es nueva. La sexta, o F, volúmenes compensados transversalmente. Y la última, la columna G, volúmenes compensados longitudinalmente. ¿Cómo se llena esta planilla? Las columnas A y B se llenan igual que en el caso que ya hemos visto del diagrama de áreas.
la columna E, que es la de volúmenes, E1 es igual a B1 por el coeficiente, perdón, por la distancia de aplicación. E2 es igual a B2, y acá está mal, perdón, es 9,2'. Denme un segundito. Decía que E2 es la columna de desmonte por la distancia de aplicación, y E3, que se llama terraplén equivalente, es el valor de E1 multiplicado por el coeficiente de compactación, multiplicado por la columna D. Por el caso de la columna F, se llena haciendo la diferencia entre E3 y E2, y si es mayor que 1, lo colocamos en la columna de terraplén. Y si la diferencia entre el terraplén equivalente y el desmonte negativa, lo colocamos en la columna de desmonte. Y la siguiente columna es la de volúmenes compensados longitudinalmente, que vamos a ver un ejemplo para ver cómo se llena. Supongamos que tenemos la columna y hemos llegado a las dos últimas columnas de esta manera. En la columna F, volúmenes compensados transversalmente, ya sabemos que tenemos compensación transversal realizada, con lo cual en cada progresiva puedo tener únicamente terraplén o desmonte, como ven acá en la pantalla. La columna de terraplén para volúmenes compensados longitudinalmente. Después aparecen 100 metros de terraplén que, sumados a los 400 que tenía recién, son acumulados 500 metros cúbicos. En la siguiente progresiva tengo un sobrante de 300 metros cúbicos, que si los acumulo con los terraplén, con los 500 que necesitaba de terraplén, me queda 200 metros cúbicos de terraplén. Después aparecen 250 metros cúbicos de desmonte, que acumulados ya tenía 200 de terraplén, tengo 250 disponibles, me van a quedar 50 metros cúbicos a favor del desmonte. Aparece desmonte nuevo, se acumula como desmonte, y después aparece un volumen de 350 de terraplén, para el cual he usado estos 300 que tenía acá, perdón, estos 250 que tenía acá, y me faltan 50 todavía. Esta es la manera de llenar la columna G. Y el diagrama se construye con la columna A y la columna G. Ahora vamos a ver cómo hacemos para calcular los volúmenes. Ahora, así como en el diagrama de área dibujábamos en ordenadas áreas, ahora vamos a Ingeniero, dibujar. Sí. ¿no sería 100 en vez de 50? A ver, vamos a volver. Puede ser que haya metido la pata. Tengo 250 de monte y necesito A ver, 300 por el terraplén. ya. 250, efectivamente, sí, tiene usted razón. Son 100, sí, me confundió con 200, sí, tendría que ser 100. Es la resta, si necesito 350 y dispongo 250, sí, está perfecto. Acá, ¿dónde está el cursor? Acá, esto está mal, tendría que ser 100. No lo voy a corregir ahora porque me voy a demorar una imagen, no lo puedo corregir al toque. Así que, pero gracias por avisarme. ¿Está claro ahí? Sí, ya quedó clara la idea, por eso que me Perfecto, estaba bueno, confundiendo por muchas eso. veces veo que está atento, así que le agradezco la corrección. Bueno, vamos a seguir. ¿Cómo hago para calcular los volúmenes? Tengo distintos métodos. Uno de ellos se llama método de las áreas medias. En ese método
yo tengo dos secciones contiguas, progresiva n y progresiva n más 1. En la progresiva n tengo un área n, y en la progresiva n más 1 tengo un área n más 1. El método consiste en determinar un área media que sale de hacer la semisuma de las áreas extremas. Y el volumen lo calculamos multiplicando por la distancia entre las dos progresivas que estamos tratando. Entonces, el volumen entre las progresivas n y n más 1 va a ser igual al área media por la distancia entre las dos progresivas. El siguiente método se llama método de las distancias medias. Es similar, solo que acá vamos a tomar tres progresivas n y n más 1, con distancias entre ellas de n-1n y de n más 1, como se ve en la figura. La distancia media es la que surge de tomar la mitad de la separación de la sección que estamos considerando, que es la n, hacia las otras, hacia las extremas. Entonces, la distancia media va a ser la distancia n-1n más la distancia n más 1 dividido en 2. Y el volumen va a ser el área de la sección de la progresiva n multiplicada por la distancia media que acabo de calcular. Dicho de otra manera, no dicho de otra manera, este método de las áreas medias, de las distancias medias, perdón, a mí me resulta más cómodo, pero cualquiera de los dos de miles de metros cúbicos es insignificante. Y tengo otro método más, que esto lo muestro para que sepan que existe, pero no lo usamos casi nunca, que es el que se llama método del prismoide. Y ahora veré por qué no lo usamos casi nunca. Este método consiste en tomar dos progresivas consecutivas y determinar el área media que está indicada ahí. Pero esa área media no es la media aritmética entre las dos áreas extremas, sino que es el área que se ubica en la sección transversal que está a mitad de camino hacia una u otra progresiva extrema. Y eso es muy engorroso de calcular. Y el volumen se calcula con esta expresión. Tenemos las áreas extremas, la suma de las áreas extremas, más 4 veces el área media, todo eso multiplicado por la distancia entre áreas extremas dividido 6. No hace falta que me explaye mucho para decir por qué casi no se usa el método este. Este es muy engorroso. Entonces, bueno, ustedes cuando hagan el práctico van a optar por usar el de las áreas medias o el de las distancias medias. El que quiera usar el prismoide está en su derecho, pero no creo que haya ningún interesado. Bueno, hasta aquí, ¿cómo hemos calculado los volúmenes? Fíjense que en todos los casos estamos suponiendo una variación lineal de los perfiles, que no es cierto. Insisto en esto porque hay que tener en cuenta el tipo de terreno en el que vamos a trabajar para usar uno u otro método, solo lo vamos a ver al final. Pero por ahora vamos a ver las propiedades del diagrama de Brugner. Este diagrama tiene propiedades que son utilísimas a la hora de gestionar el movimiento de suelo. Y ahora vamos a verlas en detalle. Entonces, la primera propiedad indica que cuando el diagrama se dibujan desmontes bajo el eje de abscisa o en ordenadas negativas y terraplenes en ordenadas positivas, las ramas ascendentes corresponden a terraplén y las descendentes a desmonte, así como se indica. Esto es fácil de ver. Si yo dibujo desmonte en ordenadas negativas y terraplén en ordenadas positivas, como esta es una curva de volúmenes acumulados, quiere decir, bueno, acá no tengo volúmenes acumulados, todo esto voy acumulando terraplén, porque estoy del lado de las ordenadas negativas. A partir de este punto, empiezo a tener terraplén. Por eso es que la curva cambia de inclinación y empieza a trepar hasta, pasa por 0 acá,
y acá llega hasta el terraplén máximo que tenemos entre estas dos progresivas, entre la 1,5 y la 5,5, y aparte de nuevo aparece desmonte. Entonces, resumiendo, ramas descendentes son desmontes y ascendentes terraplenes. Segunda propiedad. El volumen excedente acumulado en el origen es nulo. Siempre arrancamos de cero porque obviamente físicamente es imposible que antes de empezar la obra tengamos un volumen acumulado. Matemáticamente nos puede dar así, porque en la progresiva cero vamos a tener áreas de terrapleno desmonte que al multiplicarlas por las distancias me van a dar un volumen, pero ese volumen lo voy a acumular en la primera progresiva después de la cero. En la progresiva cero no hay volúmenes nunca. Y la horizontal de referencia o la línea de abscisa se denomina fundamental u horizontal fundamental. La tercera propiedad. Las ordenadas representan el volumen de material que se dispone, en el caso de que sea desmonte, o que se necesita, en el caso de que sea terraplén, desde el comienzo del trazado, que es la progresiva cero, hasta la progresiva correspondiente a la ordenada que se considere. ¿Esto qué quiere decir? Fíjense, acá he marcado una ordenada, una progresiva X. Y el diagrama, que es lo que está en rojo, lo que está en azul, es lo que se llama perfil de cantidades, que no nos interesa por el momento. Fíjense en la línea roja, la ordenada Bx es el volumen, en este caso de terraplén, porque estamos en las abscisas positivas, que necesitamos desde la progresiva 0 hasta la progresiva X. Vamos a seguir con las propiedades. La cuarta propiedad dice que la ordenada de un punto cualquiera del diagrama, referida a una horizontal cualquiera, tal como la XY, que la vamos a llamar horizontal de distribución, representa el volumen resultante en terraplén o desmonte en el tramo comprendido entre la sección correspondiente al punto de que se trata y la sección en que la mencionada horizontal XY corta el diagrama. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si cortamos el diagrama con una horizontal que se llama horizontal de distribución, la propiedad 4 me está diciendo que cualquier ordenada referida a la horizontal de distribución, tales como la DE, la IJ o la FG, representan volúmenes, en este caso de terraplén, necesarios desde la progresiva A, que es donde corto con la horizontal de distribución, hasta la progresiva D. Este es el volumen resultante. Si tomamos la progresiva F, el volumen entre A y F es, se me olvida que está, es este volumen. Y bueno, y fíjense que el máximo volumen que necesito es la ordenada IJ, y a partir de ahí empiezo a acumular desmonte, con lo cual mis necesidades van disminuyendo. Bueno, eso es lo que dice la propiedad 4. Bueno, esto es lo que acabo de decir. La ordenada FG representa el volumen entre la sección correspondiente a FG y la sección correspondiente al punto A. Bueno, otra propiedad. La diferencia entre dos ordenadas cualesquiera del diagrama referidas a una horizontal cualquiera XY del exceso de volumen entre las secciones correspondientes a las ordenadas de que se trata. La diferencia debe ser entre las ordenadas de progresiva mayor respecto a la de la progresiva menor, cada una con su signo. En el ejemplo, vamos a ver el ejemplo. Si yo quiero determinar la diferencia en necesidad de suelo entre el punto F y D, tengo que restar las ordenadas FG de DE. Y el valor HG, que está pintado en verde, es lo que me da la necesidad de suelo entre esas dos progresivas, entre la progresiva D y la progresiva F.
Vamos, esto ¿está claro? Porque esto es fundamental para entender lo que viene. ¿Se entiende el concepto ese o no? Muchachos. Ingeniero, ¿me da el Sí. exceso o me da lo que me falta? Sí, exceso en realidad, el exceso en terraplén, perdón. Sí, sí, exceso, quiero decir, sí, es un faltante de suelo en realidad, no estrictamente hablando, un faltante de suelo, porque es un volumen de terraplén el que me está faltando. Bien, ¿Sí? perfecto. Entonces, bueno, vamos a seguir. Porque ya lo voy anotando para corregir un gráfico. Bueno, esto es lo que acabamos de ver. Vamos a ver la siguiente propiedad. Un horizontal cualquiera XY intersecta sobre el diagrama puntos tales como A, B y C, entre los cuales se compensan los terraplenes con las excavaciones. ¿Y esto por qué es así? Ya que por tener ordenadas nulas no existe exceso de volumen entre ellos. En base a la propiedad que acabamos de ver, si yo resto la ordenada en la progresiva B de la de A, es decir, no tengo ordenadas, ¿lo ven? Entonces quiere decir que entre A y B no me sobra ni me falta nada. ¿Estamos? Eso me lleva a afirmar que entre la progresiva A y B el movimiento de suelo está perfectamente compensado. Y el área que queda encerrada, el área que ustedes ven rayado entre A y B, el área AEJGB, se denomina cámara de trabajo. El área entre el diagrama y la horizontal de distribución se llama cámara de trabajo. Ya hemos visto que la horizontal XY es la horizontal de distribución y los sectores compensados del diagrama son los que se indican como AJB y BKC. Son dos cámaras de trabajo. Y en ellas el movimiento de suelo está totalmente compensado, porque no sobra ni falta nada. Vamos a ver otra propiedad. Dentro de estas cámaras, dentro de una cámara, el transporte puede hacerse con total independencia del resto del perfil longitudinal. Las cámaras que se ubican por encima de la horizontal de distribución se denominan montes, y las que se colocan por debajo, se ubican por debajo de la horizontal de distribución se denominan valles. ¿Mm? Bueno, la ordenada máxima de cada monte o valle, la ordenada IJ que se ve en verde, tomada con respecto a la horizontal de distribución, indica el volumen total del suelo que hay que mover dentro de la cámara de trabajo. Esto es fundamental también que quede claro. Siempre en una cámara de trabajo, la máxima ordenada representa el máximo volumen a mover dentro de la cámara de la que estamos hablando. ¿Mm? Otra propiedad. La superficie de los valles y los montes representan lo que denominamos momento de transporte horizontal, correspondiente a los volúmenes que se compensan dentro de cada cámara de trabajo. Simplemente, el área de la cámara es lo que se denomina momento de transporte. En el caso, vamos a ver la figura anterior. Fíjense que tenemos acá un diferencial, un delta B, multiplicado por una distancia L. La sumatoria de los delta B por L son el área total de la cámara y es lo que se llama momento de transporte. Y se mide en hectómetros por metro cúbico. ¿Por qué? Porque las progresivas las medimos en hectómetros y los volúmenes en metros cúbicos. Nada de poner metro a la cuarta. Son hectómetros por metro cúbico. ¿Mm? Así se denomina, y esa es la unidad de lo que se llama momento de transporte, que no es otra cosa que el área de la cámara. Bueno, el resultado del cociente, ¿por qué no sirve el momento de transporte? Porque el resultado de dividir el momento de transporte en el volumen máximo me da lo que se llama distancia media de transporte.
correspondiente a la cámara de trabajo. Entonces, la distancia media de transporte, la superficie, en este caso, en el ejemplo del área BKC, dividida en la ordenada KM, que es el volumen máximo, y esto me da la distancia media de transporte. ¿En qué me da la distancia? En hectómetros, porque metro cúbico se simplifica con metro cúbico. Entonces la distancia media de transporte la sacamos de dividir el momento de transporte en el volumen máximo. Bueno. Otra propiedad que surge de la definición del momento de transporte dice que una cámara alargada en sentido vertical implica una fuerte excavación con pequeño transporte. Y si la cámara es chata y extendida, habrá un transporte con una excavación reducida. Eso lo vemos en la figura esta. Si se fijan, en la cámara de la izquierda tengo una distancia muy grande para recorrer y un volumen relativamente pequeño en relación al volumen de esta cámara. Entonces, las pendientes muy pronunciadas implican grandes movimientos de tierra. Y esto, lo que tiene bueno es que a simple vista uno ve el diagrama, ya puede estar sabiendo dónde va a tener mayores complicaciones para trabajar con el movimiento de suelo. ¿Sí? De una cámara respecto a la respectiva horizontal de distribución indica el sentido del transporte. Una cámara situada por arriba, como se ve acá en la figura, esto es un monte y esto es un valle. Entonces la cámara situada por arriba, un monte, tiene un sentido de transporte que va de izquierda a derecha. Ustedes ven que el suelo disponible lo tienen de este punto hasta acá. Entonces este suelo hay que llevarlo para acá. De igual manera, el valle, el sentido de transporte es inverso. Es hacia la derecha, en el sentido de avance de las progresivas. Entonces eso también lo pueden ver en el diagrama a simple vista. Otra propiedad. El estudio de cada cámara permite distribuir los equipos de transporte e incluso determinar la distancia media de transporte para cada uno de ellos. La elección del equipo debe hacerse de tal manera de obtener el máximo rendimiento con un costo mínimo de excavación. Esta elección no es sencilla debido a la gran cantidad de variables que entran en juego, entre las cuales podemos citar las condiciones en que se va a realizar el trabajo. Si es terreno muy movido, si es llano, si llueve mucho, bueno. La naturaleza de los suelos, si son suelos fáciles de excavar y transportar o no, o hay que usar equipo, acuérdense de los escarificadores que hemos visto con Ingeniera Katz. Depende también de la longitud y ancho de los préstamos o de los lugares donde extraemos tierra. Préstamos de mucho ancho van a ser más engorrosa el trabajo del transporte de suelo. La profundidad de la extracción también tiene que ver porque yo tengo que tratar de excavar de manera tal que no tengan que hacer obras accesorias como una rampa para que el vehículo de carga pueda circular por el lugar donde estoy sacando suelo. También depende del volumen de excavación a mover, porque en función de eso voy a tener que usar equipos de mayor o menor envergadura. Y finalmente, del transporte medio a realizar, de la cantidad media a transportar. Si ustedes se acuerdan, hemos visto, cuando hemos hecho la presentación de equipos, que cada equipo para transporte de suelos tenía una distancia óptima o conveniente, le llamemos, de trabajo. Habíamos visto que la topadora, estas son distancias que surgen de hacer estudios comparativos y no son de validez general, pero los valores son indicativos y son bastante certeros a la hora de
estimar una distancia económica de transporte. La topadora, decíamos, 100 metros, la cargadora frontal 150 metros, la motopala alrededor de 1500 metros y el camión combinado con un equipo que lo cargue de 5000 metros para adelante. Sabiendo esto, me permite asignar, dividir el diagrama, la cámara de trabajo, en distintas partes y asignar distintos equipos. Por ejemplo, en la cámara, esta que se ve, en la subcámara que se ve aquí arriba, que tiene una distancia de transporte pequeño, voy a usar una topadora. En esta segunda cámara, que tiene una distancia de transporte mayor, puedo usar una motopala. Y la tercera cámara, que ya tengo un volumen importante y una distancia mayor para transportar, voy a trabajar con una excavadora y un camión. Entonces, hasta esto permite el diagrama, hacer una asignación racional de equipo a excavar. ¿Cómo determino la distancia de la cámara? Bueno, para hacerlo en forma precisa tendría que calcular cada área de esta subdivisión de cada subcámara y dividirla en el volumen máximo de cada subcámara. Pero como eso es engorroso, directamente voy a adoptar la distancia que me da la base de la cámara como la distancia media de transporte. No la voy a calcular, voy a tomar directamente esa distancia. Eso significaría que estoy trabajando, moviendo un volumen así que la cámara, en vez de ser triangular, fuera rectangular, para que dividiendo el área sobre el volumen dé la base. Pero el error que se comete es menor frente a la rapidez en la toma de decisiones y en la determinación de qué equipo voy a utilizar en cada subcámara. ¿Mm? Bueno, y el último, la última propiedad es que los puntos del diagrama donde la pendiente de la rama cambia de signo, o sea que pasa de desmonte a terraplano o de terraplano a desmonte, corresponden a vértices máximos o mínimos de la curva, así como se ve. Y ellos coinciden en los puntos en que el perfil longitudinal del camino pasa de desmonte a terraplén y viceversa. Y esto es una cuestión de simple observación. En esta zona tenemos que construir terraplén. Entonces, hasta acá. A partir de ahí, tenemos que empezar a excavar. ¿Hasta dónde? Hasta acá. Y a partir de ahí, de nuevo, necesitamos terraplén. ¿Mm? Bueno, estas son las propiedades del diagrama de Brunner que nos ayudan a gestionar el movimiento de suelo. Antes de que avancemos, ¿hay alguna pregunta hasta acá? Antes de que avancemos, ¿hay alumnos en la sala? No, no hay Sí, pregunta. Ingeniero, no hay pregunta. Bueno, fenómeno. Gracias. Bueno, vamos a ver ahora lo último que vamos a ver por ahora del diagrama de Brunner, que es la horizontal la horizontal de distribución de mínimo costo. Entonces, bueno, hemos visto que la horizontal de distribución puede ocupar cualquier posición. Eso no hay ninguna condicionante. Sé que de las infinitas posibilidades que tiene la horizontal de distribución de cortarlo al diagrama, lo que va a variar la posición de la horizontal es la manera en que se distribuyan los montes y los valles. En consecuencia, los sentidos de transporte. ¿Mm? Entonces, dentro de las variaciones de los momentos de transporte, y dado que las distancias medias de transporte dependen directamente de esos momentos de transporte, es lícito suponer que de todas las posiciones de la horizontal de distribución haya una que me dé la distancia de la horizontal de distribución de costo mínimo. ¿Mm?
Entonces, si tengo la horizontal de distribución de costo mínimo, eso me lleva a que el gasto en transporte sea mínimo. ¿Cómo se obtiene esa distancia? Ahora vamos a ver un ejemplo. Supongamos que tenemos un Brunner, como que se indica, y tenemos el área 1 y el área 3, que son montes, el área 2 y el área 4, que son valles. Y el momento total de transporte va a ser la suma de todas las áreas, sean montes o valles. Supongamos ahora que le damos un desplazamiento a la horizontal de distribución. Un desplazamiento infinitesimal dB, como se indica en la figura, en forma paralela a sí misma. Entonces, si D1, D2 y D3 son las bases de las cámaras, se tendrá que, debido al desplazamiento, las áreas de los montes, miren que el desplazamiento hacia abajo, las áreas de los montes se incrementan en una distancia de 1 por dB, o de 3 por dB, en el caso del ejemplo. Y las bases de los valles disminuyen en una cantidad de 2 por dB, de 4 por dB, y así sucesivamente. De modo tal que el aumento de los montes va a ser la suma de D1, D3 hasta Dn por dB, y la disminución de los valles de 2, de 4, etcétera, etcétera, por dB. La variación del momento de transporte va a ser, en consecuencia, la suma de las bases de los montes menos la suma de las bases de los valles multiplicado por dB. Y para que el momento de transporte sea un mínimo, acuérdense que el momento de transporte nos conduce a la distancia media de transporte. La derivada del momento de transporte con respecto a B tiene que ser 0. Y de ahí obtenemos que D1 más D3 más D5 más todos los D impares son iguales a D1 más D2 más D6 más todos los D pares. ¿Esto qué quiere decir? Que la horizontal de mínimo costo es aquella que corta el diagrama de manera tal que la suma de las bases de los montes resulte igual a la suma de las bases de los valles. ¿Ha quedado claro? Sí. ¿Se entiende? Bueno, con esto damos por finalizada la clase de hoy. ¿Tienen preguntas? ¿Tienen preguntas que hacer o han entendido todo? Yo no quiero ser tan bueno explicando, así que le deben haber quedado muchas dudas. Pero bueno, les voy a preparar un apunte como para que lo vean más tranquilo. Cuando lo tenga listo se lo envío. Pero si ahora si tienen alguna duda para que veamos ya nomás, me avisan. Cualquier cosa se le puede mandar alguna duda por correo. Por supuesto, sí, seguro. Me lo mandan no le he dado yo mi mail, ¿verdad? Creo que no. Bueno, anoten. Minúsculas EJ Lombana. E de Barito, J de José, Lombana, el apellido. EJ Lombana, @ gmail.com. Gracias, ingeniero. Si tienen dudas, me la formulan por por el correo. Y lo que sí les voy a pedir es que manden un mensajito por el WhatsApp, así yo me entero que me han mandado el correo, porque yo el correo no lo reviso todos los días. Entonces por ahí me demoro un par de días en verlo. ¿Estamos? Sí, ingeniero. Bueno, ahora lo último que me queda por hacer es chequear la asistencia, así que yo lo voy a ir nombrando y cada uno me va avisando, por favor,